Buenos días, señores. Recuerden que hacer ejercicios es una actividad individual. Cada uno debe ejercitarse para desarrollar las habilidades. Sin embargo, es conveniente tener una idea de cómo iniciar o cómo arrancar. Les voy a mostrar un juego de ejercicios resueltos. El primer ejercicio nos dice: a un cuerpo de masa m se le imprime una rapidez inicial p sub 0 para hacerle subir por un plano inclinado un ángulo a θ con la horizontal. Si el coeficiente de fricción entre el plano y el cuerpo es conocido, en este caso fricción cinética, halle la máxima distancia recorrida sobre el plano antes de que se detenga el cuerpo y halle el tiempo que tardó el sistema en recorrer esa distancia. Comenzamos con un diagrama esquemático para entender la situación. El cuerpo parte desde un cierto punto en un plano inclinado con una velocidad inicial p sub 0. Sube por el plano friccionando con él hasta que queda completamente detenido por un instante. Ese tiempo que tarda desde que iniciamos a contar el movimiento hasta que el sistema se queda instantáneamente en reposo será el tiempo de subida. Y la distancia recorrida desde la posición en la cual empezamos a medir hasta la posición en la cual se quedó en reposo es la distancia recorrida por el plano. Ubicamos las fuerzas. Tenemos fuerza de contacto normal por ser perpendicular al plano. Tenemos fuerza de contacto de fricción paralela al plano porque tenemos fricción. El problema es un problema con fricción. Tenemos también la fuerza gravitacional, el peso del cuerpo. Traslademos esas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre y en el diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta, ubicando como eje X la dirección paralela al plano, positivo subiendo sobre él, como eje Y la dirección perpendicular al plano, positivo en línea con la normal. Nos damos cuenta de que el peso hace un ángulo θ con la línea Y, porque ese es el ángulo que hace la línea X con el plano inclinado, y nos estamos apoyando en un teorema que nos dice que ángulos entre mutuos perpendiculares son iguales. Planteamos las dos ecuaciones del movimiento. Suma de fuerzas en la dirección Y será menos la fuerza de fricción, pues se apunta en sentido contrario del eje, menos la componente del peso en la dirección del plano, que es mg seno de θ, por ser el cateto opuesto. Eso es igual a masa por aceleración. En la dirección Y nos queda la normal apuntando en dirección positiva, menos mg coseno θ, que es la componente sobre el plano inclinado del peso, pues eso es igual a 0, porque en la dirección Y el sistema no tiene movimiento, por tanto no tiene velocidad y por tanto su aceleración es constante igual a 0. También tenemos la ecuación que nos relaciona la magnitud de la fricción con la magnitud de la fuerza normal. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Esas ecuaciones despejamos y la normal es masa gravedad coseno θ, la fricción es coeficiente de fricción, masa por gravedad por coseno θ, y reemplazando en la ecuación de la aceleración nos queda menos la gravedad, menos pues estamos apuntando en el sentido negativo del eje X, por, abro paréntesis, en coeficiente de fricción que multiplica el coseno del ángulo θ más el seno del ángulo θ. Ahora nos ubicamos en un origen coordenado en el punto donde iniciamos a medir. De esa forma la posición inicial del sistema va a ser 0 y seguimos conservando los ejes, pues quiero usar la aceleración que encontré, que ya estaba determinada la dirección de los ejes. Lo único que me faltaba por plantear era el origen espacial, porque el origen temporal ya estaba planteado, que era el instante en el cual le dimos el primer golpecito al cuerpo para que pudiera subir. Planteamos las ecuaciones cinemáticas, evaluamos dichas ecuaciones con la aceleración que tiene el cuerpo, encontramos el tiempo de subida, encontramos la distancia recorrida. Bueno. Un cuerpo de masa m se deja caer, parte desde el reposo, por un fluido viscoso, es decir, va a haber fuerza de presión viscosa entre el cuerpo que está cayendo y el fluido envolvente. Si la fuerza de fricción viscosa la podemos representar como proporcional a la velocidad, entonces sería menos un coeficiente positivo b por el vector velocidad. Halle la máxima rapidez que pueda alcanzar esa partícula durante su caída. Bueno, iniciemos haciendo un diagrama de la situación. La partícula parte desde el reposo, velocidad inicial igual a 0. Ubicamos el peso, pues tiene masa y está sujeto a un campo gravitacional de la Tierra, irá en este caso en línea radial.
todo el movimiento es en la dirección vertical y por tanto el vector velocidad está en la dirección vertical también. El vector fricción es opuesto a ese vector velocidad, o sea que está en la línea vertical pero en dirección contraria. Lo ubicamos, en este caso en azul. Vamos a tomar un sistema coordenado en el cual la dirección de crecimiento sea vertical alejándose del centro de la Tierra. Lo llamaremos Y ahí indicamos el sentido positivo de esta Y. Ya podemos plantear las ecuaciones del movimiento. Suma de fuerzas en Y entonces sería positiva está la fuerza de fricción viscosa. En la dirección negativa está el peso. Y la combinación de estas dos es la masa por la aceleración total del sistema. Ese vector de aceleración entonces queda escrito como aceleración en X igual a 0 y aceleración en Y distinta de 0 igual a A. Esta aceleración es una función del tiempo, porque aunque en el instante inicial su valor es igual a la gravedad, cuando él va ganando velocidad, va ganando rapidez en dirección menos Y, el término de fuerza de fricción sí es importante y va disminuyendo el valor absoluto de la aceleración. O sea que la aceleración va a ser siempre mayor que la gravedad cuando el tiempo es mayor que 0. Ahora, siempre va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque en el momento en que la aceleración sea 0, la velocidad ya no cambia y el término de aceleración es 0 cuando se cumpla la ecuación menos, abro paréntesis, gravedad más coeficiente B sobre m por la rapidez igual a 0. Cuando eso sea 0, la rapidez entonces ya no cambia más porque la aceleración es como cambia la rapidez en el tiempo y entonces hemos encontrado una máxima velocidad posible, una velocidad límite. El tercer ejercicio nos dice, si una masa se ata a un resorte de constante elástica K, conocida, y se ubica sobre una superficie horizontal, con la cual se tiene un coeficiente de fricción estática conocido μ sub E. ¿Cuál es la máxima deformación que se puede realizar sobre ese resorte sin romper el equilibrio estático del sistema? Es decir, yo pongo el resorte, lo estiro un poquito y la fuerza de fricción es capaz de sostenerlo, lo estiro un poco más y la fuerza de fricción es capaz de sostenerlo. La pregunta es, ¿hasta dónde lo puedo estirar y que la fuerza de fricción sea capaz de sostenerlo y que no gane entonces momentum, que no gane velocidad cuando yo lo suelte? Comenzamos nuevamente haciendo un pequeño diagrama esquemático de la situación. Voy a ubicar el observador con la dirección X centrada en el punto en el cual el resorte está sin elongar y por tanto no hay fuerza elástica. Con dirección de crecimiento hacia la derecha mirando a la hoja. Vamos a ubicar la dirección Y perpendicular a la dirección X, en este caso en el sentido hacia arriba de la hoja. Voy a hacer mi diagrama esquemático de forma tal que el cuerpo está en una posición donde el resorte ya está elongado, esa elongación será una cierta distancia delta. Ubicamos las fuerzas que actúan sobre el sistema. Tiene masa, entonces actúa el peso, está en contacto con una superficie, luego tiene una fuerza de contacto normal, como que está tensionando un resorte, tengo una fuerza elástica y como la fuerza elástica es una fuerza de intención que si no hubiera nada más actuando sobre el sistema le imprimiría una aceleración. Entonces, para que se conserve el equilibrio estático debe haber una fricción también en sentido contrario a esa fuerza de intención. Planteamos las ecuaciones del movimiento. Tenemos en dirección X la fuerza de fricción, estaba en este caso apuntando en el sentido positivo de mi eje, menos la fuerza elástica, está apuntando en el sentido negativo del eje. Eso va a ser igual a 0 porque se están compensando entre ellas, el sistema está en equilibrio, entonces su aceleración es 0. En la dirección vertical, la normal menos el peso va a ser igual a 0. Tengo un sistema en dos ecuaciones con tres incógnitas. No es soluble a menos de que yo plantee una tercera ecuación que me dé la información faltante. Como la fuerza de intención, la fuerza elástica, depende de la distancia, a medida que yo elongue el resorte, voy a tener una mayor fuerza elástica actuando sobre el bloque. Para que se mantenga en equilibrio, la fuerza de fricción debe estar siempre compensando esa fuerza elástica. Si yo llevo esto a un diagrama, voy a ver que
la fuerza de fricción en magnitud siempre es igual a la fuerza elástica en magnitud. Eso me da una recta de ángulo 45 grados o pi cuadrado. Ahora, no puedo subir infinitamente. Subo hasta el momento en el cual se llegue a la máxima fricción estática posible. Si subo más de ahí, el sistema ya no tiene fricción estática, se rompe, aparece ya una aceleración y pues ya no estamos en equilibrio. Ese es el punto máximo, el que corresponde a la máxima fricción estática posible, y ese va a corresponder a la máxima fuerza de intención posible que mantenga el sistema en equilibrio. Una fuerza de intención mayor ya no puede ser compensada por la fuerza elástica y entonces el sistema se acelera. Completamos el sistema de ecuaciones con la expresión de la fuerza de fricción máxima. Fuerza de fricción máxima es μ estático, coeficiente de fricción estático, por la normal. Reemplazando las ecuaciones de arriba y despejando, obtenemos la máxima elongación posible, que es μ, el coeficiente de fricción estático, por la masa, por la gravedad, dividido la constante elástica. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Hagan ejercicios y diviértanse aprendiendo. Divertirse es la forma más fácil de aprender. Hasta luego.